Bendiciones, tu servidor pastor Rafael Castillo del Ministerio Palabra Pura. Qué bueno es encontrarnos a través de las redes sociales compartiendo la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos donde nosotros los creyentes en Jesús debemos poner nuestra mirada en su palabra. Él dijo, escudriñad las escrituras porque en ella está la vida eterna. Él dijo una palabra preciosa en Juan capítulo 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces nosotros los creyentes en Jesús necesitamos urgentemente su palabra para poder seguir avanzando en esta tierra. Y hoy quiero compartir con todos ustedes, mis hermanos en la fe, un tema muy importante y que a veces ha sido olvidado en las iglesias. Y para mí es un tema crucial, es un tema relevante en la vida de todos aquellos que hemos decidido poner a Jesús como nuestro Señor. Y es el tema, el señorío de Jesús en la vida del creyente. Primeramente quiero decirle que el nuevo creyente y también los que tenemos un poco en el Evangelio, necesitamos entender las predisposiciones de nuestra naturaleza humana. ¿Para qué? Para que no continuemos confiando en nosotros mismos. Hay que entender que cuando una persona nace, esa mente humana es como un pizarrón vacío, que luego viene lo que se llama el proceso de aprendizaje de ese ser humano. Ese aprendizaje viene de los padres, ese aprendizaje viene de la sociedad, de los maestros, de los amigos. Esto se llama el entendimiento adquirido acerca de esta vida. Todos tenemos un conocimiento adquirido dependiendo de la sociedad y el medio que nos hemos desarrollado. Pero lo importante es entender, mis amados hermanos, que cuando nos convertimos al Señor, este aprendizaje adquirido no se borra, continúa con nosotros, continúa en nuestra mente, en nuestros corazones. Entonces, si estoy dispuesto a escuchar a Dios, ese Dios va a utilizar su palabra como una luz para alumbrar poco a poco las áreas de mi entendimiento que Él quiere transformar. Por eso que Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 12, versículo 2 de los romanos, algo muy interesante: transformado en vuestro entendimiento. O sea, necesitamos transformar ahora como creyentes nuestro entendimiento. Ahora, esto se llama, esta transformación de nuestro entendimiento, lo que se llama el proceso de la santificación en el creyente. Ahora, todo ser humano tiene una predisposición hacia la confianza en sí mismo. Eso es algo que lo tenemos nosotros en nuestra naturaleza. Y esta confianza se traduce en independencia de Dios, se traduce en mi propio conocimiento, mi propia sabiduría. Y eso nos conduce muchas veces a ser esclavos de la naturaleza pecaminosa y muertos en nuestra relación con Dios. Entonces, si el creyente no entiende el carácter no cambiado de su naturaleza humana, es muy probable, y esto es muy importante, es muy probable que tenga el mismo problema que tenían los creyentes de la iglesia de Gálatas, de que ellos confiaban en sí mismos aún siendo creyentes en el Señor. Ahora, la naturaleza pecaminosa es como un dictador derrotado.
un dictador derrotado, que no tiene poder, pero reclama como si tuviera autoridad. Lamentablemente la comunidad cristiana desde el siglo XXI está dividida en dos distintos grupos. El primer grupo, vemos un grupo con la actitud cristiana normal. Estos creyentes han concedido a Jesús autoridad sobre su vida. Esto indica que Jesús es mi Señor y yo soy su siervo. Este cristiano ha escogido aceptar la autoridad de Jesús sobre su vida completa. Esto es muy importante, sobre su vida completa. Y la meta de este creyente es buscar la madurez espiritual y ser fructífero en la obra del Señor, en su caminar diario. Pero hay otro grupo de creyentes que tienen lo que yo llamo la actitud cristiana carnal. Estos creyentes no han concedido a Jesús autoridad sobre su vida completa. Esto es lo que se llama una lealtad dividida, que fue lo que Jesús dijo, muy interesante, en Mateo 6:24. Él dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. Esto se llama una lealtad dividida. Y hay un gran problema en el pueblo del Señor. Y ese problema se traduce porque no han entendido lo que es el señorío de Jesús sobre tu vida. Y vemos hermanos con una lealtad dividida y son creyentes en el Señor. Ahora, ¿cuáles son las características de estos cristianos con una lealtad dividida? Yo le doy a Dios como si fuera mi socio, una parte de mi vida, pero la otra parte yo hago lo que yo quiero con eso. Y generalmente la meta de estos creyentes es mi felicidad en esta tierra. Es un gran problema en el pueblo del Señor. Entonces, muchos creyentes perciben que la autoridad de Jesús sobre su vida está dividida. Lo saben en su conciencia, que no hay una rendición total al Señor. Entonces, ellos piensan que Dios gobierna en algunas partes de su vida, mientras que ellos mismos tienen autoridad sobre otras áreas de su vida, y ellos piensan que tienen el derecho de decidir sobre qué área de su vida Dios puede gobernar o no. El problema reside en estos hermanos, el problema reside que Jesús declaró claramente que no podemos servir a dos señores, que no puede haber más que un solo Señor en la vida del creyente. A diferencia del proceso de la santificación, que es un largo proceso en el creyente, el delegar la autoridad sobre nuestra vida a Jesús es una decisión consciente que se hace una sola vez. Es algo que se hace radical una sola vez. El creyente debe entender la verdad absoluta de que Dios es su dueño. Es su dueño. No depende de ninguna manera de que el creyente acepte o reconozca esa verdad. No, la decisión es radical. Jesús es mi Señor. Ahora, al rechazar el señorío absoluto de Jesús, el creyente, ¿qué está haciendo, mis amados? Está usurpando la autoridad que no le pertenece. Está usurpando la autoridad que le pertenece a Jesús. Ahora, miremos lo que Jesús dijo sobre este aspecto en Lucas capítulo 6 y versículo 46. Algo muy interesante.
Muy interesante. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Tremenda, tremenda palabra. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Entonces, el creyente que trata de servir a dos señores, a Dios y a sí mismo, ha dividido la lealtad intentando satisfacer a Dios y satisfacerse a sí mismo. Eso es un gran problema. Nosotros no podemos actuar de esa manera. Un ejemplo de esta lealtad dividida la podemos ver en el rey Saúl. Saúl tenía una lealtad dividida. Un creyente que no está dispuesto a rendir su voluntad al Señor, sino a confiar en su propio criterio. Ese fue el problema del rey Saúl. En completo contraste encontramos al rey David. David es un ejemplo de un creyente que aceptó la autoridad de Dios sobre su vida. Entonces, mis amados, este es un tema muy importante que debemos nosotros estudiarlo, escudriñarlo. La Biblia dice que yo como creyente he sido comprado de la esclavitud del pecado por la sangre preciosa de nuestro gran y Señor Jesucristo. Y esta compra, entiéndelo bien, esta compra le ha otorgado derecho legal a nuestro gran Dios sobre nuestras vidas enteras. Le otorgó derecho legal a Jesucristo sobre mi vida, sobre tu vida. Ya no puedes seguir haciendo lo que tú quieres. Tienes que entenderlo. Porque Jesús te compró completamente en esa cruz al derramar su sangre preciosa. Ahora, ¿por qué debo rendir totalmente mi vida a Jesús? En primer lugar, porque Jesús es sabio, Dios es sabio y sabe mejor que yo, que nadie, lo que es mejor para mi vida y para tu vida. En segundo lugar, porque Dios es todopoderoso y tiene el poder de lograr lo que es mejor para mí y para ti. En tercer lugar, porque Dios me ama más que nadie y por tanto lo más lógico que nosotros podemos hacer es rendir nuestra vida a Él. Bendito sea su nombre. Para terminar, vamos a recapitular un poquito esta enseñanza para que podamos entenderla. Y lo primero es que tú debes entender que en la vida de creyente hay dos aspectos en la rendición. Hay dos aspectos que van unidos cuando tú te rindes al Señor, cuando tú te rindes al señorío de Jesucristo. El primer aspecto es que hay una entrega inicial de la voluntad a su autoridad, que es una decisión una sola vez en la vida. Es el señorío, es decirle, tú eres mi Señor, me rindo a ti. Tiene que haber esa rendición inicial del creyente para poder entrar en ese señorío de Jesús. El segundo aspecto es el proceso de entrega de las áreas de mi comportamiento que Él quiere cambiar para llevarme a la madurez espiritual, lo cual es un proceso poco a poco, y eso se llama el proceso de la santificación en el creyente. El primer aspecto habla de la renuncia de mi independencia, y el segundo aspecto habla de un proceso de aprender a caminar en comunión con Jesús. Santificación. Dios te bendiga. Dile, Señor, en este día quiero rendirme a ti, quiero rendirme a tu señorío. Ya no quiero vivir más por mis capacidades, ya no quiero vivir más confiando en mí, yo quiero entrar en el señorío tuyo, Padre. Pídele al Señor, pídele que te permita a través de su palabra entender estas verdades
que nosotros como creyentes en Jesús necesitamos aceptar su señorío. Dios te bendiga, abrazo, bendiciones.